Ok, Panaykuna, Alimpunchay. Estamos aquí en vivo y en directo para estudiar la palabra de Dios. Es primera vez que estoy aquí en una grabación directa, entonces me siento un poco nervioso, por más que los conozco y los quiero mucho a ustedes, y me da mucho gusto de poder compartir la palabra por este medio. Hoy día quisiera estudiar con ustedes el tema de la verdad acerca de la mentira. Dios nos da muchas pautas en su palabra y Dios, como un padre amoroso, nos ama mucho y no quiere que caigamos en la trampa. Dice el libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios 1. Y el versículo 20. Perdón, me apunté en otra parte. Perdón, 1:17 dice: porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Y la idea es, si una ave ve una trampa, ¿a propósito va a entrar para que la atrapen? No. Y hoy día quisiera, con la ayuda de Dios, ayudarles, hermanos, a ver la red, la trampa que está delante de ustedes, en la cual Satanás quiere que caigan y de la cual Dios quiere que estén advertidos. La verdad acerca de la mentira. Hoy día estaremos en el libro de Santiago, capítulo 1, desde el versículo 13 hasta el 16. Dice aquí en Santiago 1, del 13 al 16: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No sé si se han dado cuenta, pero algunas tentaciones tienden a jalar más a ciertas personas que a otras. ¿Por qué será? ¿La tentación no tiene el mismo poder para uno como para el otro? Tiene que ver con la fuente de las tentaciones. El autor teatral Oscar Wilde dijo: puedo resistir cualquier cosa menos la tentación. Y a veces estamos en ese mismo barco, ¿no? Sin embargo, todas las tentaciones tienen algunas cosas en común. En primer lugar, las tentaciones son inevitables. Las tentaciones son inevitables. Dice aquí el versículo 13: cuando alguno es tentado. Si digo, cuando te levantes en la mañana, la pregunta es, ¿te vas a levantar o no? No. Sí te vas a levantar. La idea es, ¿cuándo? ¿A qué hora? Entonces, cuando sean tentados, es un hecho de que vamos a ser tentados. ¿Qué podemos hacer para estar preparados? Uno, saber que las tentaciones van a venir. Tarde o temprano van a venir. ¿Solo viene para los fuertes? ¿Solo para los débiles? Viene para todos. Las tentaciones van a venir. Prepárense, hermanos. En segundo lugar, lo que vemos acerca de las tentaciones es que las tentaciones nunca vienen de Dios. El versículo 13 otra vez: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. La tentación que va a venir, que Dios prometió que va a venir, no viene de parte de Él. Cuando Dios permite una tentación que llegue a nuestra vida, no es que Él te lo ha traído. Justamente en la oración del Padre Nuestro, Jesús puso el ejemplo: no nos dejes caer en tentación. Entonces, ¿cómo puede uno caer en tentación? No es que Dios le tiene una trampa para que caiga. No viene de parte de Dios. Uno a veces encuentra cosas en su vida
y dice, wow, justo esto Dios me ha puesto. Satanás también sabe poner cosas. Uno puede encontrar, qué sé yo, oportunidad para enriquecerse, pero de una forma ilegítima. Dios no le ha puesto eso. Es Satanás. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? La tentación, en primer lugar, es inevitable. En segundo lugar, la tentación nunca viene de Dios. ¿De dónde entonces? Las tentaciones vienen de adentro. Versículo 13, una vez más. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa palabra concupiscencia significa malos deseos. Malos deseos. Voy a volver a leer el versículo y voy a decir en vez de concupiscencia, malos deseos. Sino que cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. ¿De dónde vienen las tentaciones? De adentro. De la maldad que hay en el corazón de cada uno. Dice la palabra en Jeremías 17:9, el corazón es perverso, engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Quizás para algunos la tentación es la plata, para otros puede ser, qué sé yo, el trago, puede ser mujeres, puede ser otras cosas. Pero lo cierto es que la tentación no está en ese objeto. Si pongo aquí en fila a 10 hermanos y en la mesa pongo una cantidad de plata que no le pertenece a ninguno, sin embargo lo pongo en una situación donde nadie está mirando, entre comillas, porque sabemos que Dios siempre mira. Nadie humanamente está mirando. Y decimos, mire, puede ir a ese cuarto y estar esperando un rato y luego vamos a otra parte. Y pasa uno por uno. Seguramente uno al menos va a mirar esa plata y va a decir, nadie sabe. Quizás un billetito nomás lo saca. ¿Dónde está la tentación? ¿En la plata? Si fuera así, todos por igual serían tentados a llevarse. Solo se hace efectuoso, solo se hace activo en la persona que tiene en su corazón la codicia. La tentación se encuentra dentro, no está en el objeto, no está en la botella de ron o en los cigarrillos. Si uno me dejaría delante una caja de cigarrillos, yo pasaría, ¡ah! ¡Qué asco! Me repulsa. Pero para alguno que tal vez tiene eso en su pasado, lo puede atraer. Porque la tentación viene de adentro. Repasemos. Las tentaciones son inevitables. Las tentaciones jamás vienen de Dios. Dios quiere que superemos las tentaciones. Dios no nos va a poner tentaciones. Y número 3, hasta ahora, las tentaciones vienen de adentro. Las buenas noticias son que las tentaciones, número 4, las tentaciones siempre son consistentemente predecibles. Quiere decir que vienen de la misma forma. Claro, no siempre tienen la misma forma, pero vienen de la misma forma. Me explico. Satanás, nuestro enemigo, el enemigo de todos los creyentes, dice la palabra que él anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, ¿cómo él busca devorar a las personas? Cuando miramos la tentación de Jesús, cuando miramos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, encontramos 3 maneras en que Satanás busca hacer caer a los hijos de Dios. En primer lugar, él usa los deseos de los ojos. Cuando recordamos la tentación de Jesús, recordamos que él estuvo en un monte muy alto, luego también estuvo con hambre y estuvo apartado de toda ayuda, aparte de la ayuda que venía de su Padre Celestial. Satanás usa el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. En primer lugar, cuando Jesús estuvo ahí orando, ayunando, Satanás apareció en una forma que Jesús no podía ver. Y Satanás le dijo, ¿no tienes hambre?
¿por qué no mandas que estas piedras se convierten en carne o en pan? Y Jesús le respondió, ¿no? El hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Satanás quiso apelar a sus apetitos carnales. También lo hace hoy en día. Él apela a lo que nos atrae a la carne. No solamente deseos de la carne, él usa los deseos de los ojos. Después de que él estuvo en ese momento y pudo resistir la tentación de convertir las piedras en pan, Satanás le llevó a un monte aún más alto para que viera todos los reinos del mundo. Y estando ahí, Satanás dijo, ¿sabes qué? Yo te entrego todo esto. Yo me retiro de todo esto para que tú los tengas. Si es que tú, postrado, me adoras. Ahora, ¿tiene sentido para usted que Satanás le haya ofrecido los reinos del mundo? ¿A quién le pertenecían? ¿A Dios o a Satanás? Bueno, recordemos que a Satanás se le ha encargado como el príncipe de este mundo. Él ahorita está manipulando a los reyes de la tierra. Él está engañando a las personas en el mundo. Entonces él decía, ¿sabe qué? Yo te lo entrego si es que tú me adoras. Y habría sido una manera de que Jesús pudiera evitar ir a la cruz. Sin embargo, ¿qué tipo de Dios tendríamos que adorara a Satanás? No valdría la pena adorarlo a él. Y Satanás sabía eso. Pero Jesús otra vez con la palabra lo resistió. Satanás usa los deseos de la carne. Satanás usa los deseos de los ojos, pero también la vanagloria de la vida. En tercer lugar, Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo, ¿sabe qué? Si tú te tiras, los ángeles de Dios vienen y te agarran y te van a rescatar. Ahora, se supone que en una tentación alguien se tiene que beneficiar. ¿Qué ganaba Jesús tirándose del templo para que los ángeles lo agarren? ¿Acaso Jesús no sabía que los ángeles de Dios lo podían proteger? Ahora recordemos, ¿dónde estaba el templo? Era un centro a donde la gente concurría. La gente siempre congregaba ahí. Entonces, en cualquier momento habría una gran multitud de personas alrededor. Si Jesús se tiraba y de pronto, qué sé yo, Miguel y Gabriel vienen y lo agarran, lo sostienen, lo levantan otra vez, ¿qué pasaría? Toda la gente ahí congregada miraría diciendo, ¡wow! Él es alguien especial, hay que adorarlo. Y en esa forma Jesús se ganaría los aplausos de los hombres, pero saldría de la voluntad de Dios. Sería algo que apelara a su ego, a su orgullo, la vanagloria de la vida. Siempre donde tú estás tentado a verte bien cuando haces quedar mal a otro, es la vanagloria de la vida. Adquirir cosas para que tú tengas un estatus mayor, vanagloria de la vida. Satanás usa las tres cosas. ¿Y cómo es Satanás de astuto? Que uno pensaría, ¿no? Alguien que desde tiempos antiguos cambiaría sus tácticas, pero no las cambia. No es porque él es tonto, es porque es muy astuto. No los cambia porque siguen funcionando. Todos los días siguen funcionando. Y nosotros, ¿cómo somos? Que vemos la trampa por adelante y nosotros, sin tomar precaución, caminamos y caemos en la trampa. Nosotros deberíamos ser más sabios, más precavidos, más prevenidos, para ver la trampa cual ave y escaparse, no caer. Las tentaciones son predecibles. Satanás usa las mismas tácticas. Un pequeño ejemplo quisiera ponerles. Había una vez una pequeña rana que un día se acercó a una cocina que tenía su puerta de vidrio que se deslizaba. Y como había sido una noche caliente, la dueña de casa, la ama de casa, había dejado la puerta abierta. Y justo en el horno había una olla que estaba comenzando recién a calentarse. Y la rana, por sapo, se acerca y ahí comienza a acercarse. Poco a poco. Primero va explorando en su inocencia y luego se da cuenta
que hay agua dentro y siento un poquito el calor. Y como es de sangre fría, dice, me calentaré un poquito. Así que brinca y salta dentro. Y está tranquilo, está disfrutando, como recién se estaba calentando. Disfrutaba, saltaba. Y luego dijo, ya voy a salir. Y se salió. Y dijo, pero qué rico. Una vez más no me hará daño. Y otra vez brinca adentro. Y estando adentro disfruta, zambulle, bucea, salta. Y dice, voy a salir una vez más. Y sin que se dé cuenta, su cuerpo ya se está acostumbrando al calor del agua. Y el agua poco a poco ya se va calentando sin que se dé cuenta. Una vez más ya entraré. Y él entra y disfruta y salta y se zambulle y bucea. Y luego piensa, ahora voy a salir. Pero ya no podía. ¿Por qué? Lo que los anfibios tienen, que es diferente a nosotros, es que su cuerpo, la temperatura de su sangre, se va acomodando a la temperatura del agua o en su ambiente. Entonces poco a poco su sangre se iba calentando, poco a poco, sin que se diera cuenta, y en un momento cuando ya estaba más caliente el agua, ya sus músculos estaban totalmente relajados. Ya no podía contraerlos como para saltar, para salir. Y ya se encontró en el ciclo vicioso y al final terminó en la muerte. Quisiera continuar leyendo el pasaje que tenemos aquí en Santiago. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Recuerdan qué significa concupiscencia? Malos deseos. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, los malos deseos, después que han concebido, dan a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y la rana experimentó justamente eso. Quisiera llevarles a través del proceso de la tentación. En primer lugar, hubo la tentación, ¿no? La rana pudo ver la olla, pudo ver el agua. Usted también puede recordar la última vez que fue tentado a pecar. Si fue una mentira, si fue un robo, si fue un acto inmoral o impuro. Siempre hay la presentación de lo malo. Ahora, Satanás le presentó lo malo a Jesús, ¿no es cierto? ¿Jesús pecó por haber sido tentado? No. La tentación es algo común a todos. No hay ninguna tentación que no sea humana, dice la palabra. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que lo podéis soportar. Entonces, siempre hay una tentación. Y cuando nosotros somos tentados, es algo que pasa a toda la humanidad. Sin embargo, Satanás no deja solamente la tentación ahí. Siempre hay una opción a ceder o a resistir. Ahí viene, después de la tentación, la consideración, la contemplación. Uno mira, ya sabe que es malo y dice, ¿lo hago? No lo hago. ¿De qué depende si uno acepta o no? Bueno, depende de los beneficios para uno. Uno piensa, tal vez podría hacer eso y salir con la mía y nadie se va a dar cuenta jamás. Como es algo privado, tampoco afecta a otro. Así que solo me estoy haciendo daño a mí mismo y después podré pedir perdón a Dios. Dios me entiende, Dios siempre perdona, porque es un Dios bueno. Dios me entiende, decimos, ¿no es cierto? Dios puede entender que somos carne, pero Dios no aprueba el pecado. Siempre pasamos por este proceso, porque las tentaciones son consistentemente predecibles. En primer lugar, ahí está la tentación. En segundo lugar, consideramos. La rana en ese momento contempló la posibilidad de meterse adentro. Luego hay la elección, la decisión de uno.
La rana decidió saltar al borde de la olla. Ya estaba decidido a entrar. Ahora, todavía no había entrado a la olla, pero ya había decidido entrar. ¿Ya pecó o todavía? Si yo estoy viendo algo, una tentación, y yo decido que lo voy a hacer, todavía no lo hago, pero ya decido que lo voy a hacer, ¿he pecado o no? Vamos a continuar y vamos a regresar a este punto. Luego hay ya la acción. La rana saltó adentro y comenzó a zambullir, comenzó a bucearse. Él ya decidió y luego lo cometió. Ahí sí ya es el acto del pecado. Luego, ya no pudo salir la rana. Se encontró en un ciclo vicioso. Se hizo hábito, hizo una y otra vez, y seguramente habría pensado, en cualquier momento yo lo dejo. Cualquier momento lo dejo de hacer. Solo que yo todavía quiero, pero cuando decida dejar de hacerlo, lo voy a dejar. ¿Cómo somos nosotros? Que somos tan fácilmente engañados. Ignoramos la palabra de Dios. Nos dice cuál es el proceso. Dice que somos tentados por los malos deseos. Y luego, los deseos que hacen, conciben. ¿Se dan cuenta de la concepción de una mujer, no? Cuando concibe, ya está dentro. Y tarde o temprano, va a salir ese bebé. Cuando tú decides que vas a pecar, tarde o temprano, va a salir. Y va a salir el bebé más feo porque sale pecado. No podemos evitar. Si nosotros decidimos pecar, tarde o temprano va a salir. Da a luz, dice, el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Se encontró en algún momento esclavizado a ese pecado. Ahora uno se pregunta, ¿un cristiano verdadero puede estar esclavizado en un pecado? Dos cosas. Uno, en 1 de Juan dice la palabra muy claramente, el que practica el pecado es del diablo. Entonces uno cuando practica el deporte, ¿qué hace? Va jugando y va tratando de mejorar sus tácticas, ¿no? Sus estrategias. Va tratando de hacer nuevos movimientos con su cuerpo para poder ganar. Cuando uno practica el pecado, cada vez más aumenta en ser solapo, en hacer el pecado. Cada vez más trata de mejorar su pecar para que nadie se entere de lo que está haciendo. Un cristiano no hace eso. Esa es característica de un incrédulo. Ahora, un cristiano puede estar atrapado en un pecado esclavizante. Nos manda la palabra en Romanos 6. No cedas al pecado. No te des tus instrumentos, tus miembros, como siervos al pecado. ¿Por qué? El que sirve al pecado se hace esclavo. Llega a ser esclavo a la persona a quien rinde sus miembros para servir. Entonces la palabra nos dice que un cristiano incluso puede llegar a ser otra vez esclavo al pecado si es que él mismo toma esa decisión. ¿Desea Dios que seamos esclavos al pecado? Obviamente no. Por eso ha muerto Jesús, para que seamos libres del poder del pecado. No vamos a estar, de hecho, libres de la presencia del pecado hasta el cielo. Sin embargo, por ahora no debemos ceder nuestro cuerpo al pecado. Romanos 12, 1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, dice la palabra. Entonces, no hay que someter nuestros miembros o presentar nuestros miembros como instrumentos del pecado. Si uno está esclavizado en un pecado, siendo cristiano, el Espíritu Santo no le va a dejar estar en paz. Hermano, te animo a que busques ayuda. No hay nada vergonzoso a que uno quiera luchar contra el pecado y no haya cómo. Busque ayuda, hermano, de un hermano más maduro en su fe, una hermana más madura en su fe. Busquen ayuda. Si es una persona espiritual, no te va a señalar así, te va a ayudar a salir de la esclavitud. Tenga que pasar un paso. La muerte. Esa rana, por más que fue zancochada,
estaba frita. Ya no podía salir. No había cómo. Y tarde o temprano, hermano, hay las consecuencias del pecado. Van a llegar. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne segará destrucción, corrupción. Hermano, no te engañes. No te dejes engañar. Satanás quiere tomarte, devorarte, pero nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Otra vez Juan, en 1 de Juan escribe, he escrito a vosotros jóvenes, porque tenéis la victoria sobre el maligno, porque habéis vencido al maligno. La palabra, el Espíritu, el mismo Jesús nos ayuda a tener esa victoria sobre la tentación y sobre el pecado. Aprovecha, hermano, las herramientas que tienes para vencer la tentación. Las tentaciones son consistentemente predecibles. Quisiera llevarles a un pasaje en el libro de Josué. Josué capítulo 7, por favor. En Josué capítulo 7 encontramos que recién Josué con los hijos de Israel están entrando a la tierra prometida, aprovechando la promesa, creyendo la promesa de Dios de que Dios les iba a dar victoria, que iban a salir vencedores en esa tierra, iban a apoderarse de esa tierra. Sin embargo, era dependiente de su obediencia. Vemos en el capítulo 7, versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema, en cuanto al intocable, lo intocable, la maldición, habían transgredido, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volvieron a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y dijo Josué, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubieran quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres del anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová, que Jehová tomare, se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare, se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare, se acercará por los varones.
y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los de Israel los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Quisiera que se den cuenta, donde Josué por fin enfrenta al mismo Acán, le mira a los ojos, le dice: dale gloria a Jehová. ¿Qué cosa has hecho? Confesar el pecado da gloria a Jehová. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice aquí, cuando él confiesa por fin, dice, versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Primero fue la tentación. Se le de la nada. Él no estaba buscando eso, de pronto lo vio. ¿Fue pecado? Todavía no. Se nos puede presentar un montón de cosas. Luego él consideró, lo vio, y ¿qué fue lo que a él le hizo pensar? ¿Lo tomo? ¿No lo tomo? La codicia en su corazón. Las tentaciones vienen de adentro. Él ya había pecado, todavía no se decide, pero está contemplando. ¿Qué piensan? ¿Ya pecó considerando? Yo creo que sí. Si tú ya sabes que algo es malo, ¿para qué vas a dar lugar a que puedas caer? ¿Alguna vez te has puesto a discutir con tu misma carne? Si lo hago, esto va a pasar. No, pero no creo. Y uno como que le parecen esos dos angelitos, uno bonito y uno malvado. Esto haz, no, esto haz. ¿Cree que vale la pena discutir con el ángel malo? No vale la pena. Bótalo de una vez, no escuches, no hagas caso. Hay que ser firmes en nuestra convicción. Si ya sabes que algo es malo, tal como José en el Antiguo Testamento, dejó su manto y se fue corriendo. Ese debe ser nuestra costumbre. No debemos dar lugar a que Satanás pueda convencernos con sus argumentos. ¿Sabe cuánta sabiduría tiene Satanás? La sabiduría mundana que termina en muerte. Mira cuántos años él existe. Él sabe exactamente la palabra, la frase suavecita para que pueda soplar a tu oído para que te puedas convencer. No des oportunidad, porque al contemplar hacer el pecado, ya has pecado. Ya has dado lugar a que Satanás tenga un pie en la puerta. Elección. Luego él decidió. Dice aquí, versículo 21, lo cual codicié y tomé.
en su corazón ya había la codicia. Y agregó a eso el robo, el hurto. Después, he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Una vez que lo lleva a su tienda, todavía hay posibilidad de que él lo entregue, de que se sienta mal y diga, pase hermano, esto es lo que hice. Pero él lo escondió. Ya pasó al final la esclavitud. Una vez que estaba escondido, ¿quién lo iba a encontrar? Nadie. ¿Él lo iba a sacar? No. Hasta que Dios lo reveló. Dice aquí el versículo 14, 3 veces la misma frase, dice, la tribu que Jehová tomare, la familia que Jehová tomare, la casa que Jehová tomare. Dios ya sabe el pecado. Dios ya conoce el pecado de cada uno. Tarde o temprano, lo que sembramos, vamos a cosechar, tal como Acán. No cedas, hermano, ante la tentación. No cedas. Resiste. ¿Cómo? Siendo lleno del Espíritu Santo. Obedécele al Espíritu Santo. Al final, cuando a Acán lo descubrieron, cuando lo apedrearon, cuando lo quemaron, ese montón de piedras quedó como un monumento para el pueblo de Israel. A la siguiente que estés tentado a tomar, mira eso, recuerda a Acán. Tal como Jesús dijo, recuerda a la esposa de Lot, recuerda a Acán. No creas que vas a salir con la suya. Satanás tiene muchas maneras de engañar, tal como a Eva. Usó también deseos de la carne. Mira esa manzana, bueno para comer. Miren también, bueno para la vista. También bueno para adquirir sabiduría, la vanagloria de la vida. Pero no te dejes engañar, hermano. Todas las manzanas de Satanás tienen gusanos. Tarde o temprano lo vas a morder. Te vas a dar cuenta que hay veneno por dentro. Las tentaciones son consistentemente predecibles. Siempre hay una sugerencia. Ahí en la sugerencia todavía puedes detenerlo. Todavía no pasas al pecado. Pero una vez que comiences a considerar, hay lugar para que Satanás te engañe. La sugerencia, el engaño, la concepción. Una vez que el pecado se ha concebido, va a dar a luz. Y no te va a gustar tu heredero. Porque al final viene destrucción. No viene pecado sin consecuencias. No puede, es imposible, es la ley de la causa y el efecto. Siempre que hay pecado, hay consecuencias. No te dejes engañar. Tú tienes, hermano, toda la libertad en el mundo para elegir tu pecado. Lo que no tienes es libertad para elegir tus consecuencias. Conozco a un joven que me dice, no, yo sé que he pecado, pero me parece demasiado esa consecuencia. Le digo, hermano, has tenido la opción de elegir tu pecado, pero no las consecuencias. Eso depende de Dios. Y Dios sabe hasta cuándo puedes soportar también. Aprende mejor la lección. Destrucción. Sin embargo, hay buenas noticias. Nosotros no tenemos que pecar. Jesús por algo ha muerto. Ha muerto para que seamos libres, para que tengamos victoria sobre el pecado. En Romanos 6, le animo a cada uno que lo lea. En Romanos 6, Dios nos da la clave para poder ser libres. Dice, reconoce que el que ha muerto con Cristo, el pecado ya no tiene poder sobre él. Luego dice, cede tus miembros como instrumentos de justicia. No te dejes engañar. Hay manera de salir. Y como dije, si estás atrapado en un pecado, busca ayuda. Quisiera concluir con una cita de un hombre de Dios, Robert McCheyne. Él dijo, a veces soy tentado a pensar que ya soy un cristiano establecido, que ya he superado este o aquel deseo malo, que me he metido en todo lo opuesto, hasta el punto que ya no le tengo temor, que puedo acercarme mucho a la tentación,
más cerca que otros hombres. Esta es una mentira de Satanás. Bien podría hablar de la pólvora que resiste el fuego y que por su costumbre ya no le alcanza la chispa. Con tal que la pólvora está mojada, sí resiste esa chispa, pero cuando se seca, está lista para explotar al primer toque. Mientras el Espíritu Santo mora en mi corazón, me amortigua al pecado, para que, si Dios me llama legítimamente a atravesar una tentación, puedo confiar de que Dios me ayudará a atravesarla. Pero sin la presencia del Espíritu conmigo, yo soy como la pólvora seca. Que Dios nos dé una comprensión de esto. Hermano, usted ha vivido con su cuerpo seguramente por muchos años. Ya conoce cuáles son sus debilidades, las tentaciones que tienden a jalarlo. Debe darse cuenta que usted no es fuerte. Yo no soy fuerte. Somos débiles. Somos como pólvora, que en cualquier momento se enciende. ¿Cómo puedes ayudarte a ti mismo a resistir esa tentación? Dependiendo siempre del poder del Espíritu Santo. Si uno está en comunión con el Espíritu Santo, como dijo Jesús, el que permanece en mí y yo en él, ese trae mucha fruta, ¿no? Lleva mucho fruto. Entonces, tenemos que estar conectados con Jesús, dependiendo del poder del Espíritu Santo. Si no, y al final, ¿qué hay? Muerte. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la gran bendición de poder conocer a Jesucristo. Gracias por la muerte de Jesús, que acabó con el poder del pecado sobre nosotros, que somos hijos de Dios. Pido, Señor, que nos permitas, como hijos, a poder depender siempre del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Que no nos engañemos a pensar que somos fuertes o que ya hemos superado cierta tentación o cierto pecado. Que recordemos, Señor, que somos polvo y también como pólvora. Gracias por tu palabra, que nos da el poder, nos da la salida. Permite, Señor, que seamos hijos de Dios humildes, que en cualquier momento reconocemos nuestra capacidad y tendencia a pecar, que podamos ayudar a otros. Y tal como oró Jesús, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Muchas bendiciones.